música, Miki? Tu fusión, tu búsqueda. Lo afro, el rock, la época, tus letras. Nosotros éramos un grupo de amigos que dio la casualidad que todos vivíamos acá en Barranco, justo en toda esta zona, y nos reuníamos ahí bajando la calle, nos reuníamos en casa de un amigo de nombre Juan Cuadros, él empezó acá arriba, vendía ropa de cuero. Acá en esta calle, mira, La ermita. Acá se bajaba por esta calle que se llama Pasaje de Luque y algo así. Y ahí al frente, con vista al mar, ahí vivía Susana Vaca, cuando era pobre. Yo la conozco de cuando era pobre. Lo que yo no sé por qué, yo sigo pobre todavía. Ya, Bueno. tu música, tus letras. Ya. Estudiaste jazz, Berkeley. Ya, hay una cosa bien bacán que podríamos concentrarnos. Yo no era primero yo no me veía como músico. Cuando me di cuenta que lo mío era la música, yo empecé a trabajar con Andrés Soto, trabajaba en el otro sitio ahí arriba con Melissa Griffith y quería ser profesional. Me aconsejaron que estudiara escritura musical y toda esta vaina. ¿Qué es lo que yo hice? Me invitó, no, antes de eso, en el 83 vino Tania Libertad. Y Tania Libertad había estado en el 81, en el 82, no me acuerdo en qué año. Ella había ido a Cuba, creo que al Festival de Varadero, y había llevado a Bam Miranda, que era un cajonero, era un blanco, pero era espectacular y todos los negros lo respetaban, era muy muy querido y nosotros parábamos todo el día juntos. El asunto es que Bambam tocaba muy bien y yo era aprendiz, entonces él siempre me daba órdenes, siempre era como el jefe, a pesar que yo era mayor que él, pero él tenía esos aires de jefe, siempre tuvo. Así que Tania viene a grabar a Perú y quería grabar con Álvaro Lagos, que en esa época tenía no sé si 20 años, 18, tocaba con Chabuca Grande. Y Bambam le dice, no, llama a Miki González, y le hizo caso. Imagínate, es como, ¿no? Como sacar pues a Paco de Lucía y ponerme a mí, o sea, Álvaro tocaba igual que Paco de Lucía y tocaba como Avilés y tocaba todo al mismo tiempo, era espectacular, y como Félix Casaverde, o sea, era espectacular. El punto es que grabé con Tania y en el 84 ella venía a Quito a un festival de nueva canción y tú me has entrevistado después de eso, ¿no? Y tú me dijiste, tú eres el único que la tienes clara, porque yo te dije, y en ese festival la consigna era todos unidos, todos en contra del imperialismo yanqui, que tiene una infiltración alucinante en el planeta entero, ¿no? O sea, controla el mundo culturalmente y financieramente. Bueno, ahora hay una pelea con los chinos, pero en todo caso me fui al festival de la nueva canción con Tania y ahí vi, el tema de las letras me movía mucho. El estelar de ese evento era Silvio Rodríguez y el otro, o la otra estelar, era Mercedes Sosa. Y ese año ella estaba de gira con León Gieco, que era un rockero. ¿Qué resulta? Que lo que más gustó del festival era Mercedes Sosa con León Gieco. Y había otro tipo que era un activista y cantante de canción protesta o lo que fuera de Puerto Rico. Se llamaba Roy Brown. Y Roy Brown le acompañaba a un tipo con un instrumento típico de Puerto Rico que se llama el 4. Vendría a ser como el 3 cubano o la versión andina, que es el charango. Es una guitarra más pequeña y que toca la música típica. Y el tipo que tocaba el 4 se paraba
tenía una pose así como de Chuck Berry con las piernas abiertas. Y tenía este corte de mohawk, que todo estaba afeitado. Era rubio, ¿ya? Era un blanco, tenía pinta de punk. Se paraba como un músico de rock y hacían canción protesta. Entonces yo dije, pucha, qué bacán. Pero yo cuando volví empecé a hacer letras y la primera letra fue tantos que no sé ni quiénes son, no hay quien sepa, nadie da razón. Señor ministro, ¿dónde están? Esos periodistas, ¿dónde están? Y para mí siempre el panalivio y el reggae eran como familia. El panalivio no es la danza panalivio del zapateo, sino el panalivio es... No me queda muy claro porque es pariente del ritmo habanera. Pupín, pum, pupín. Habanera, que es un ritmo cubano que se hizo famoso en el mundo entero. Y entonces el panalivio es... A la Molina no voy, tantos que no sé ni quién. Entonces lo mío siempre tenía algo de cajón y encima yo le acoplaba algún otro género. Obviamente todo eso viene de África, entonces son familia, ¿no? Ya está más así. Y Mataruanqui. Y en Gaspacho. Runasimiti, parlase Runasimitipi. Entonces, Artista, calle, pintor. ¿qué pasó con ese quecho? Quecho es pues para hablar con la gente. Tengo un cariño especial por San Marcos. Yo fui a tocar en el 92 o 93. Fui a tocar en economía. Creo que Bernales había ido y lo habían tenido que sacar con mucho cuidado porque lo querían linchar. Y fue una experiencia increíble tocar en San Marcos. Después volví y ya toqué en unas escaleras que había. Invitamos a Máximo Damián a ese evento y muy muy bonito. O sea, un saludo y un cariño especial para San Marcos. De alguna manera mi propuesta siempre tenía un elemento de música tradicional. Estoy hablando de género afro, ¿no? El género afro es muy amplio y quiero agregar cosas que normalmente no se tienen claras. No es parte de lo que consumimos. Consumimos la música afro como que es una herencia africana ininterrumpida, lo cual no es así. Consumimos lo afro recreado por unos genios que yo admiro mucho, que son mis héroes, que vendría a ser Nicomedes Santa Cruz, Ronaldo Campos, Victoria y otros más, ¿no? Pero la música que se hacía en la colonia pues no se sabe cómo era, ¿no? Hay vestigios, hay información, pero... Y luego cuando uno mira hacia atrás, tipo, cuando los dibujos de Martínez Compañón, por ejemplo, hay marimba y la marimba ha entrado en desuso. Esos años de los 80 yo tenía una gran influencia del rock y yo no me consideraba rockero, pero sí me interesaba lo que estaba pasando a nivel del cambio de música. Era como el post-punk. Yo nunca escuché punk, nunca tuve un disco de los Sex Pistols ni nada de eso, pero sí me interesaba propuestas como el grupo Divo y después conocí The Cure. Entonces esa influencia muy fuerte. En ese momento también, te hablo del 85, o sea, yo tenía un tema en la radio que era Dímelo, Dímelo, que llegó accidentalmente porque yo no tenía ni la menor idea ni el menor interés
en ser un rockero famoso ni nada de eso. Yo tenía 31 años, o sea, mi perfil era un joven adulto, o no sé si es joven adulto, pero un adulto que quiere, digamos, pagar sus cuentas con un trabajo honesto, que es el arte, un artista, no la música, básicamente, eso era mi idea. Pero comencé a tener mucho trabajo tocando rock, entonces ya me hice rockero oficialmente porque se dio de esa manera, y conocí en Fiestas Patrias, vino Charly García. Conocí a Charly García, nos hicimos amigos y fue una cosa mágica, porque vino el director, el dueño de la disquera, que era un sello independiente de nombre Interdisc. Ahí estaba Los Abuelos de la Nada, donde estaba Calamaro, estaba los Hit, N. Fito estaba en N. El asunto es que conozco toda esta gente y entonces empiezo a escuchar rock argentino, más que todo rock argentino, empiezo a escuchar a Charly. Y a fin de ese año vienen Los Abuelos, se queda Calamaro y Melingo en mi casa una semana. Y ahí mayor influencia todavía sobre todo de la estética. Ya Melingo era muy importante. Él tocaba saxofón con Charly, y en Los Abuelos lo mismo, y en los Twist, que era un grupo que tuvo muchísimo éxito, él tocaba la guitarra, asumo que el saxofón también. Entonces todas esas influencias, y de paso me fui a Argentina a grabar mi primer disco, entonces todo era nuevo para mí, era fresco, interesante. Curiosamente, mi primer disco, que se llama Puede Ser Tú, no tuvo éxito por el tema de cómo era la situación política. Pero ahora, 40 años después, lo consideran entre los 5 mejores discos de rock de la historia del rock en Perú. De repente estoy exagerando, de repente lo estoy cerrando mucho, digamos, pero sí lo consideran como un disco muy importante. Y entonces ese disco no fue un disco que vendió nada, o sea, tuve un montón de problemas por las letras, tuve que salirme de la disquera en que estaba y tuve que cambiar de disquera. Salió, en vez de salir en abril, que todo el mundo esperaba el lanzamiento era el disco más esperado, si Dímelo había sido número 1 todo el año anterior. Venía de grabar con Charly, con Calamaro, y por la política no quisieron, en la disquera me dijeron que no lo sacaban, las letras eran muy fuertes. ¿Qué letras? Cuéntanos. ¿Qué temas? El disco se llamaba Puede Ser Tú, y Puede Ser Tú es una de las canciones. Entonces el dueño de la disquera donde yo trabajaba, donde yo tenía el contrato, tenía o sea, los discos salían como CBS, tenía esa franquicia, pero los discos salían como CBS, pero era como CBS, la sede de CBS en Perú. La CBS se la compró Sony después, es lo que vendría a ser Sony, donde están todos estos mega artistas comerciales, ¿no? Entonces me dice, mira, vamos a ir a hablar con unos productores de video para hacer tu video. Entonces el tema que habíamos escogido era Puede Ser Tú. Puede Ser Tú es un tema que en una estrofa dice, la Marina está en Ayacucho, en la selva control militar, en la Plaza San Martín, los chabús mojando. Me dicen que no hay golpe militar, pero esto me recuerda cuando había un general en Palacio, me huele mal. Ellos culpan al narcoterrorismo. Es por eso que hay represión. Entonces esto era un poco fuerte porque no se estilaba. Esa es la influencia que traje yo del festival, ¿entiendes? Hablar, digamos, de las cosas. Además, como no hacía letras,
Yo decía lo que me venía a la mente, era súper crudo, súper bestia. Y fuimos a hablar con este productor de comerciales para que hiciera el video. Y dijo, este no es un buen momento porque acaba de haber una matanza en el Sexto, una matanza en los penales, Pronto. en el Frontón, claro, te iba a decir, ¿cómo se llama la que está al lado de la Isla San Lorenzo? Había habido una matanza en el Frontón y en el Sexto, entonces salimos de ahí y estaba todo deprimido, el gerente de la disquera o el presidente, estaba todo, uy, pucha, que no podemos sacar. O sea, hay que sacar el disco, pero sin ese tema, sin el Puede Ser Tú. Le digo, es que no, el disco se llama Puede Ser Tú. Ya la gente sabe que está, no lo puedo hacer. Mejor libérame el contrato y me voy a otro lado y lo saco tal como es, y eso es lo que vamos a tener que hacer. Y eso fue. No salió por ese motivo, no salió cuando tenía que haber salido, y cuando salió fue en septiembre, pasó desapercibido, no había la frescura ni la efervescencia, y me tuve que esperar todo un año, todo el 86, sin poder trabajar como yo estaba acostumbrado, que me llamaban todos los días para ir a tocar a todo el Perú. Teníamos como que autoproducir nuestros eventos, porque es así, la historia del músico es si eres popular o tienes cierta notoriedad, pues todo el mundo te quiere. Pero si tu perfil es bajo y tu proyecto, digamos, no tiene no es popular o no es conocido, no te llama nadie. ¿Cuánta gente que tiene proyectos interesantísimos y son casi como músicos aficionados, no pueden vivir y generar los ingresos necesarios para solo vivir de la música? Entonces, todo el 86 fue así, y preparé un material que ya lo saqué en el 87, y ahí otra vez me sonrió la diosa de la fortuna, que fue mi segundo disco, que se llama Tantas Veces, que también me fui a hacerlo en Buenos Aires. Y el primer tema que salió era Vamos a Tocachi. Me llaman por teléfono, yo pregunto quién es para una gira, ¿a dónde se puede saber? Vamos a Tocachi. Ese fue en octubre del 87 y llegó al número 1 en la radio, entonces empezó a haber mucho trabajo. En verano el tema, ahora le llaman singles, ¿no? Single, entonces en esa época salía el disco entero y escogían un tema que se promocionaba. Ahora es al revés, ahora escoges un tema y dices que es parte de un disco que ni siquiera está grabado. Cada mes o cada 2 o 3 meses los artistas sacan un single. Entonces eso ha cambiado mucho, ¿no? Al final un artista puede sacar 10 singles hoy en día, dice, mi disco nuevo, pero has escuchado el disco todo el año. No es nuevo, es un disco ya, a mí me da esa sensación, que el disco ya es viejo. Entonces, versus en esa época. Para volver al tema de la conversación, es que me fue muy bien, porque el segundo single era Lola. Entonces todo el verano hicimos un video épico en el Guayabo. Ese fue mi segundo disco. Y en el 89 llegué a hacer mi último disco de rock, que se llama Nunca Les Creí. Y ese no tuvo mucha suerte porque hubo un cambio también un cambio en lo que tocaba la radio. No había mucho rock en español, no sé,
ya no había mucho rock en español. Estaba de moda un grupo que se llamaba, o se llama, creo que existe, Indochina, que cantaban en francés. De repente tocaban música en francés, ya no ponían rock en español. Y así fue, esa fue mi etapa rockera, hasta el 90, en que me pidieron me dijeron a pedido, tenemos una ONG y queremos hacer un disco para los niños, representa una ONG de Suecia, y entonces a ti hay como 10 mandamientos, a ti te toca el niño que trabaja, ¿no? O sea, los niños no deben trabajar, ¿no? Entonces compuse Chicles, Cigarrillos, Caramelos. Chicles, cigarrillos, caramelos, los inventamos todos. Chicles, cigarrillos, caramelos, compre caserito, por favor. Salgo a trabajar por toda la ciudad. Lo compuse una tarde porque tenían que entregarlo, digamos, como pasado mañana. Entonces, pasado mañana, ala. Hoy compuse el tema, mañana lo grabé y lo entregué a tiempo. Entonces, el pata me dice, sí, pero no sé. Él estaba esperando algo como que trabajo para ayudar a mi mamá, porque mi papá es alcohólico y le pega. No sé, no les parecía que era potente, ¿no? Quizá comparaba con lo otro de las letras, pero las letras habían cambiado. Yo ya me había dado cuenta que, o sea, si voy a ser un artista político, es un poco limitado, porque la política es cambiante, ¿no? Es como decir abiertamente, yo soy de tal equipo de fútbol, el equipo rival pues ya no van a ser tus seguidores, eso no se menciona. O sea, si eres artista, tienes que estar por encima de lo que le gusta a cada persona y que se identifica con ciertas cosas, ¿no? Entonces eso ya lo había entendido. Entonces todo iba bien, o sea, entregué el proyecto pero yo no tenía nada en la radio. Te estoy hablando del 90, estaba prácticamente un año sin trabajar, porque como no tenía nada en la radio, lo mismo, no me llamaban. Se me ocurrió ir a la radio, fui a Panamericana, que ahora es una radio de salsa, esa época era una radio de pop. Y le dije al programador, le digo, oye, mira, tengo este disco. Y era un compilado, ojo, estaba Edilberto Cuesta y Los Ecos, que era un grupo de cumbia peruana. Estaba Alicia Maguiña, estaba el Sambo Cabero, de rock estaba Río y estaba yo. Entonces llevé la cinta y me dice, ya dásela, tengo ahí un calichín bien bacán, dásela a él déjalo pues. El calichín resultó que después se quedó de programador de Panamericana, y era un tipo que era muy importante, porque él decía qué iba y qué no iba. Pero yo lo conocí pues de calichín. En todo caso, empezaron a poner el tema y se hizo muy popular, Chicles, Cigarrillos, Caramelos. Y entonces el tipo que me lo había contratado, ahí ya le empezó a gustar, cuando el tema era un éxito a nivel nacional. Así que eso es un poco, digamos, para la gente que no sabe qué le toca vivir a un artista. Muchas veces la popularidad nunca llega, y otras veces llega cuando menos esperas. Y mi conclusión con respecto a esto es que muchas veces queremos, como trabajamos en esto, tenemos ya un método, un sistema, ya sabemos. Tienes que tener la obra ya lista, luego la tienes que promocionar, y si se vuelve un éxito tienes mucho trabajo. Entonces muchas veces quieres forzar la parte de la promoción, sobre todo, ¿no? Y eso, yo me he dado cuenta que eso no es así. Eso, cuando fluye, fluye. Es como cuando toca, y ahora le toca a Tocache. Bueno, cuando fluye, fluye. Y es cuando realmente te toca, ¿no? No puedes hacer que eso pase, es así. De hecho, hay mucha gente que dice, ¿cómo puede ser si su propuesta artística no la considero buena? Pero eso ocurre todo el tiempo, ¿no? Que no te parezca que porque hay música que es mucho más interesante y no tiene éxito, y música que podría ser hasta despreciable,
que ocurre mucho ahora, ¿no? Con el reggaetón la gente dice, no me gusta, eso no tiene... Bueno, en todo el mundo es lo que mueve la industria. Hay cantidad, eso le llaman música urbana y tiene cantidad de premios y exposición. Y hay mucha gente que piensa que eso es una basura, ¿no? Personalmente, a mí sí me gusta el reggaetón. Terminó mi etapa rockera en el 90 y en el 91. Yo ya venía escuchando música, o sea, siempre escuchaba música de África, pero era más que todo música folclórica, música de etnología, que, por ejemplo, la música que hacían los pigmeos. Pero descubrí el pop africano, como acá, por ejemplo, había en los 80 la cumbia andina, la que le llamaban la chicha. Era un género nuevo, era un género hecho por migrantes. Entonces en África era lo mismo, era gente de todas las esferas sociales y hacían música pop con elementos completamente africanos. Y empecé a escuchar este tipo de música y en el 91 la noticia mundial de que había salido de la cárcel Nelson Mandela, había estado 27 años preso, ¿no? Y yo era seguidor de Mandela, tipo de unos valores y una honestidad alucinante. Total, que esa mañana bajo la escalera ahí yo vivía en mi estudio, dormía arriba, en una casa en Miraflores, abajo tenía las grabadoras y todo esto, y venía yo bajando, óyelo bien, liberaron a Mandela. Óyelo bien, liberaron a Mandela. Óyelo bien, liberaron a Mandela. Ya tenía un poco el coro, entonces grabé ese tema como una como lo que se venía después. Yo no sabía lo que se venía después, pero sí, en ese momento tenía eso como inspiración y probé ese estilo y para mí era bien bacán. Se lo mostré a un amigo, un poco tiene que ver con que a unos les gusta y a otros no les gusta. Le muestro el tema de Mandela. ¿Y qué te parece? Y mira, así dice, me parece el Puma. Pero sí tiene que ver, porque el Puma tenía cosas, como el Puma, eso era no sé si está vivo, pero el Puma era de Venezuela, entonces un país caribeño obviamente tiene influencia de África y claro, como era pop, de repente a él le sonaba al Puma, ¿no? El asunto es que empecé a preparar como un repertorio. Estaba totalmente desempleado porque chicles, cigarrillos, caramelos me funcionó muy bien, tuve trabajo el 90, pero el 91 ya no, pues ya no estaba en la radio. Entonces todo el 91 y el 92 preparé un disco de música afro. Era como un tributo a mi experiencia de Chincha. Yo había llegado en el 78 y entonces todo lo que me había nutrido y alimentado de lo que encontré en el Carmen era con los mayores. Que quede claro que todos mis referentes, toda mi información y formación fue con los mayores. Los jóvenes no estaban como muy interesados en la música, en la herencia local. Eso no era algo que fuera de interés para nadie, porque o sea, mi interpretación es porque nos han entrenado a despreciar eso, ¿no? Culturalmente, todo lo que es de nacional no interesa más lo que viene de afuera, ¿no? Y de alguna manera
eso estaba vigente cuando yo llegué al Carmen. Pero del 78, 79, 80, digamos, pero 2 años ya. O sea, 2 años hasta el 92 eran 14 años, ¿no? 12 más 2, 14 años de la Kundun. El disco se llamaba Kundun. Ese disco que tenía, era un CD además, tenía más canciones que un vinilo. Ya no había vinilo, había entrado el CD, el vinilo había entrado en desuso. Y era un tributo. La mitad de las canciones eran compuestas por mí y de género festejo o lo que fuera. Y la otra mitad eran temas que conocía yo hay uno que es que viva Chincha, que me parece que es Lobatón, el compositor o lo que fuera, pero eran temas que se cantaban ahí de alguna manera. Eran temas que aprendí. Estaba la danza del panalillo, que es el zapateo. Hice una adaptación con guitarra eléctrica y batería. Entonces salió la Kundun, inesperadamente de lo mismo. La Kundun se volvió número 1. Portugueses ahí trajeron a la abuela, la trajeron de Guinea con escala en Cartagena. Mercaderes españoles la trajeron más al sur y por eso estoy cantando rimoneros del Perú. Acundú, 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 Acundú. Yo solía lanzar los discos en octubre, que era una buena época, porque si funcionaba a nivel de la difusión radial, en diciembre había una gran venta. El 90% de la venta discográfica es en diciembre. Entonces, todo eso se aprende con el trabajo, pero o sea, yo soy un creador, a mí no me interesa la parte comercial ni empresarial de la música. No necesitas ser artista, para eso necesitas saber de finanzas, que no es lo mío, claramente. Entonces, esa década, del 90 hasta el 2000, saqué el disco de Acundún, muchísimo éxito. Ese disco tuve un manager argentino que radicaba acá en Perú. Él me consiguió, él consiguió que se interese en el proyecto un mexicano que había metido el rock en español en México. En realidad era argentino, había sido diplomático, vivía en México, era manager de José José de 35 años. Había metido el rock en español cuando, por las políticas y por diferentes circunstancias, a fines de los 80, el rock en español en Argentina tuvo un montón de problemas y los artistas se mudaron a México, ¿no? Que era como el sitio donde se trabajaba y empezaba a haber mucho rock. Todavía no había bandas importantes. Maná, por ejemplo, no se conocía todavía. Se conocía el Tri, y el Tri fue por un caso muy raro. El Tri lo empezaron a tocar en una radio acá en Perú, y el Tri tenía más éxito en Perú que en el propio México. Entonces, gracias al éxito de Perú, eso apoyó mucho la carrera del Tri en México, pero en esa época creo que es así. Puedo estar equivocado, pero yo lo recuerdo de esa manera. El Acundún funcionó muy bien, tuve un contrato internacional importante. A nivel internacional no funcionó. ¿Saben qué les digo? Barranco se da la mierda. De ser un sitio increíble, ahora todo es comercial, todo es gente que viene de otro lado a ensuciar, a meterse una tranca, y luego se van a dormir la resaca a su casa. Ese es un poco que viene de que yo conocí Barranco cuando no era un foco de turismo, ¿no? Bien por los que ganan plata con eso, mal por los residentes que tenemos que soportar todo eso, ¿no? El desorden, el ruido y la borrachera. Bueno, lo que vino después de Acundún, eso duró un montón de años, porque empezó en octubre del 92, trabajé todo el 93. En el 94
seguía yo más o menos sacando temas de la Cundún, porque tocaron en la radio Gozar Sabroso y tocaron La Pequeña, entonces teníamos mucho trabajo. La difusión era por la radio, no es en internet como es ahora, ¿no? Y entonces hice un disco después de eso. Yo había ido en el año 90 a la fiesta del Señor del Coyoriti y me impresionó mucho que a 4.000 metros de altura había 20.000 personas, no les daban nada, había que subir caminando de 4.000 a 4.800, era 8 kilómetros de caminata. Y había gente que subía descalzo. La fiesta del Señor de Coyoriti es una fiesta prehispánica. Ahora el Señor de Coyoriti es Jesucristo, pero antes de que sea Jesucristo era un apu bien, iba a decir bien importante, no, era el más importante de todo el surandino. Esa peregrinación es la más importante de Sudamérica. 20.000 personas a morirse de frío y gente que va con un plástico, se tapan y baja de cero en la noche. Así que eso me impresionó mucho y naturalmente empecé a interesarme en la cultura andina a través de la religiosidad. En el grupo que fuimos había un sacerdote andino que luego salió en el video de Hojita Verde de la Coca. Él era un verdadero sacerdote andino que hacía los pagos a la tierra y te leía la coca. Entonces, paralelamente a lo afro, empecé a interesarme en fusionar lo andino, lo mezclaba con reggae. Y en el 95 saqué un disco compilado con grandes éxitos, con 2 canciones nuevas. Una era El Mar y otro era el Hoja Verde, yo lo llamaba. Que no era un tema mío, era un tema que había dicho Andrés Soto que él lo había recopilado en la Sierra de Canta. Hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro, adivíneme la suerte, si esta muchacha me quiere. Yo estaba tomando chicha en una picantería y había un grupo de profesores, venían de San Jerónimo, San Sebastián. Era una picantería muy famosa que se llamaba Los Cuatro Suyos. Entonces me dice, Miki, tú no la sabes. Me habían reconocido que yo era cantante, o lo que fuera. Y dice, esta tú no la sabes. Y me la empieza a cantar y algunas estrofas en quechua y tal. Entonces, como sí la conocía porque la cantaba Andrés Soto, se me ocurrió grabarla. Entonces la grabé y la saqué. Era parte de un disco, pero la saqué como adelanto dentro de un compilado. Y un compilado de grandes éxitos, se podría decir. Entonces, eso no tenía lugar en la radio. Lo tocaron un poco en doble 9, pero lo tocaron una semana. No lo convirtieron en un éxito que duraba muchas semanas. Lo notable de esto fue que hice el video con este auténtico sacerdote andino y lo mandé a MTV. En MTV pasaban mis videos como si nada. Ya me conocían desde la época en que se veía con parabólica. En Perú, como no había cable, en Perú no sabían que existía el MTV. No había el MTV latino como después hubo, que primero la sede era en Miami y luego el MTV de mediados de la primera década del siglo XXI. Ese MTV creo que salía de Chile o algo así. Entonces, yo iba a Nueva York, conocía a los directores también por una casualidad. Uno de los directores, había una que era peruana. Entonces tenía mucha llegada porque me había pedido permiso para tocar Lola y Vamos a Tocache ya desde fines de los 80. Entonces les mandé el video de Hojita Verde y me contesta, oye, ¿qué día lo programan? ¿Qué día sale al aire? No lo vamos a poner. ¿Por qué no? Es que tú hablas de coca y coca es droga. Entonces yo dije, ya, no, devuélveme ¿dónde recojo el cassette? ¿No? Les había dejado el cassette de video, porque el video venía en cassette, no había cosas digitales. No había soporte digital de video como es ahora. No le iba a discutir que no es cocaína el tema de Eric Clapton que habla de cocaína. Hablaba de la coca como elemento ritual
y específicamente la coca como elemento de predecir el futuro, que es una tradición milenaria. Así que nada, entonces de repente eso se volvió noticia. Había un tipo muy bacán, que no me acuerdo el nombre, que dijo: "Ay, ¿y qué pretenden los gringos? ¿Cómo quieren ahora que leamos el futuro? Chancando chapitas de Coca-Cola". Me pareció me pareció genial. Entonces, como eso se hizo noticia en Perú, que yo estaba vetado en MTV, fue el video mío que más tocaron. Entonces eso le dio una gran popularidad y eso me captó un montón de público andino. Las abuelitas, las tías, migrantes andinos. Y era, digamos, de alguna manera, un poco lo que pasó con Akundum, que una música que tenía un nicho, música afro, que lo tocan a mediodía, a mediodía era el programa de criollismo, ¿no? Ese es tradicionalmente, ¿no? Los criollos y lo afro lo han metido, que no tiene que ver originalmente, pero ahorita afro y criollo está todo en el mismo saco. Entonces, un nicho de música afro se volvió pop con Akundum y cambió un poco la visión, digamos, de la herencia africana, ¿no? De Perú. Y de repente Hojita Verde también. En Cusco me querían mucho porque, digamos, tenían huayno. Dentro de mi repertorio me había fijado en ellos, me había fijado en su cultura, entonces eso generó un gran respeto y era bien importante, ¿no? Yo no lo hacía con esa intención, obviamente, simplemente me gustaba y lo hacía. Y eso fue así, o sea, tuve muchísimo éxito con El Mar y Hojita Verde. Ese fue el punto más alto de mi carrera, sobre todo con El Mar. El mar, los placeres del mar, el mar. Vamos a surfear el mar, donde te quiero más, el mar. Vamos a gozar. Dicen que la vida empezó en el mar. Debe ser así porque es un lindo lugar. En el mar yo te quiero más. El mar, los placeres del mar. Era curioso porque el mar ya había un baile y todo, cosa que nunca había hecho, entonces tenía como detractores, no, ese tema más estúpido, qué cojudo ese tema, ¿no? Con su bailecito y todo, y entonces yo no había escogido ese tema para la radio, o sea, yo no estaba pensando que ese tema, yo estaba de acuerdo, era un tema que la letra no contaba nada importante, simplemente era una historia como cualquiera, ¿no? Que uno tiene derecho a contar historias, no necesariamente tienes que arreglar el mundo políticamente con una canción. Entonces, para mis detractores era, ya, mire, o sea, yo he trabajado tanto, con la plata que he ganado ese año, he comprado una consola para mi estudio, me he comprado un carro. Si ustedes se hacen una chancha y me dan el billete, yo no vuelvo a componer un tema así, tranquilo. Lo cual era ridículo, pero eso es un poco cómo funcionan las cosas, ¿no? No es algo que uno tiene control sobre eso. Terminó la década del 90, llegó el nuevo siglo y mi siguiente disco no tuvo éxito, me quedé sin trabajar, llegaron las transnacionales a Perú y cambiaron todas las reglas del juego. Había que pagar para que tu música estuviera en la radio, yo nunca pagué un sol. No sé si la disquera, como decía yo, la CBS o las disqueras tenían algún tipo de arreglo. Siempre hay tratos, tócame esto y te doy aquello, ¿no? Toca lo de Mickey y te doy lo de te doy lo del Puma o lo de Chayanne. Entonces eso es un poco el tema, que ya directamente pedían plata. Yo nunca quise transar, ¿no? Así que cambiaron las reglas de juego, me quedé fuera y me quedé sin trabajo. Cuando cambió el siglo, estaba sin trabajo y por un suceso muy triste y muy doloroso para mí, decidí que iba a trabajar, ganarme
la vida como productor, porque toda mi música la había producido yo. Yo produje por pedido el primer disco de no sé quién, no sé cuántos. O sea, yo he grabado el primer disco de muchísimos artistas, pero como productor no, solamente como estudio. Grababa Huicho porque a mí no me gustaba grabar y yo mezclaba. Así teníamos, digamos, nos repartíamos el trabajo. Mucha gente que venía le gustaba el trabajo de Huicho porque tenía mucha paciencia. Entonces, y había otros grupos subtes que lo buscaban directamente a Huicho para grabar sus proyectos. Entonces teníamos esa simbiosis, ¿no? Trabajábamos juntos muy, muy bien. En el 97 Huicho me dice, oye, me voy porque ya habían hecho 2 discos de Mar de Copas. Me habían pagado por las horas de estudio, unos caballeros Mar de Copas, ¿no? De hecho, todos los Mar de Copas habían pasado por trabajar conmigo de alguna manera. Manolo empezó de plomo en mi banda, Manolo trajo a Toto, las letras las hacen Manolo y Toto. Yo había grabado sus discos que con el grupo antes de eso había grabado en mi estudio, Los Inocentes, no se llaman Los Inocentes, se llamaba. Bueno, el punto es que decidí que iba a ser productor, pero el 3 de febrero del 2001 me roban, entran a mi estudio un sábado por la tarde y me roban todo. Y como tenía un montón de problemas con ese robo. Entonces yo había hecho unas propuestas musicales a una empresa de telefonía y le había dicho que le había propuesto 3 proyectos. Uno que era grabar todo un año las fiestas folclóricas, grabar audio, las fiestas andinas folclóricas. Otro era un homenaje a Caitro Soto, que fuera artistas cantando los temas de Caitro Soto, porque a Caitro yo lo había tomado de artista, había firmado un contrato de artista. Yo ya tenía una disquera, porque mi disco de blues tuve que hacer una disquera para sacar ese disco, y había sacado 2 discos de un compilado de rock, 2 compilados de bandas y temas nuevos, no eran grandes éxitos, sino eran 2 discos de bandas nuevas. En el 97 me dice Huicho, mira, hemos calculado el presupuesto que nos cuesta grabar el 3er disco de Mar de Copas. Los 2 primeros discos se habían grabado en mi estudio, habían pagado las horas de estudio y todo. Entonces me dice, hemos hecho un presupuesto de cuánto nos costaría y con un poquito más de plata que ya hemos conseguido, vamos a ir a poner nuestro propio estudio. Y entonces me voy. Ah, sí, te vas. Ya, ok. Ya pues, chao. Un ratito, antes que te vayas, ¿cómo se prende esta vaina? Porque teníamos un trato en el 91. Yo había ido a grabar un estudio de publicidad, tenían computadora, tenían máquinas digitales, y yo seguía con mi mismo equipo con el que había grabado ese, Yo vivo por Magdalena. Suena brutal, yo lo oigo en la radio y ese equipito que tenía yo era pequeño, pero sonaba increíble. El Acundún lo grabé en 8 canales. O sea, no por ser algo chico y económico era malo, era de mucha calidad. Pero todo el estándar de la industria había cambiado, la música se hacía con computadora y tal, y bla. Entonces, me di cuenta que tenía que cambiar mi forma de trabajar. En el 91 grabé en un estudio lo de Mandela, de última generación, porque era un estudio de publicidad. La publicidad cuesta muy cara y entonces estos estudios de publicidad siempre tienen muy buenos equipos. Entonces yo renové los equipos y como yo trabajaba con Huicho, te estoy hablando del año 91, como yo trabajaba con Huicho, le digo, Huicho, vamos a hacer una cosa, tú te ocupas de la computadora, de la programación, de la sincronización, porque yo manejo la banda, hago los contratos,
hago la música, y entonces no me da tiempo. Entonces cuando Huicho en el 97 me dice me voy, yo sabía, los equipos eran míos, pero yo no los sabía manejar porque los manejaba él. Entonces, te vas, antes que te vayas, ¿cómo se prende esto? Entonces a veces lo llamaba Huicho, tal y cual. Entonces fue mi escuela, ya el trabajo de grabación con computadora. Con el robo en el 2001 se habían llevado las grabadoras análogas, entonces directamente empecé a trabajar grabando en computadora y así cambió mi estilo, mientras que hacía el proyecto andino para este cliente. Yo ya había entendido, ya había aprendido la grabación en base a la computadora, entonces tenía esta facilidad de cortar y pegar que no se podía hacer con la cinta análoga, ¿no? Una cinta tenías que cortar y era imposible cortar y pegar, ¿no? Y me empecé a interesar en la música basada en computadora, lo que ahora vendría a llamarse música electrónica. Y artistas como Fatboy Slim, los Chemical Brothers, empecé a tomar interés en este tipo de música. Y mientras tocaban estos artistas andinos, yo alucinaba. Lo primero que hice fue rehacer todo mi repertorio, todos mis éxitos, los hice en un contexto de música electrónica. Y pensé que me lo iban a quitar de las manos, nadie le interesó. Y luego hice un proyecto andino y algunos artistas le decían, oye, lo que has tocado, por ejemplo, carnaval, música de carnaval, de alguna región de Cusco, por ejemplo. Entonces algunos sí, yo les ponía, aparte de grabar la cosa tradicional tal como es, le ponía un pulso y tenía solamente las flautas, ¿no? Y solamente el bombo y el redoblante. Entonces para poder separarlo y hacerlo cortar y pegar. Y ahí desarrollé mi concepto de beats electrónicos con folclore andino. Y ese era un proyecto personal. En el 2002 empecé a hacer cosas. Me pidieron un proyecto de afro para una AFP. Me pidieron un proyecto para una AFP y se me ocurrió hacer una cosa con el zapateo y también con tum, 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 ch, 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 ch. Y me pagaron por la puesta en escena. Había 12 zapateadores, había 12 bailarinas, el tema y la presentación, todo por el mismo precio y sí, pues estaba sin chamba, y nadie se imaginaba yo no me imaginaba que eso iba a ser el principio de todo el comienzo del siglo XXI. Me cambió la vida porque yo empecé a ser DJ. Por un canje, un tipo quería usar mi estudio y él hacía fiestas electrónicas, quería hacer unas locuciones y no sé qué. Y me contrató, entonces fui a mi primera fiesta de música house, pedí ayuda a Christian Berger y a Israel Beach. Yo tenía ya 50 y ellos tenían 22 y 23. Entonces mis maestros eran dos jóvenes capos de música electrónica, ¿no? Música house. Así que fui a esta fiesta y empecé a hacer proyectos de música electrónica. En el 2003 estaba yo tocando en un sitio muy pequeñito en San Isidro como DJ y llega dos jóvenes adultos y querían tomarse un traguito. Entonces yo ya había pagado todo y como eran amigos, estaba cerrada la puerta, los dejan entrar, les sirven su trago y yo estaba esperando a cobrar. Y mientras estaba esperando, me puse a conversar con ellos, me dice uno de ellos, yo soy
soy de una empresa de hotelería de Cusco. Yo estaba en ese hotel, es una maravilla, en Aguascalientes, al pie de Machu Picchu y tal. Somos una empresa de turismo sostenible y de ecología y queremos hacer un disco de chill out andino, preservar la cultura andina. No, eso ya está hecho. Escucha, prendí las máquinas, le puse todo lo mío, que era tal cual, era música andina con beats electrónicos. Entonces me dio la tarjeta, búscame en mi oficina. Entonces saqué una cita y él no me podía atender y me atendió la hermana y cerramos el proyecto de Café Incaterra, que salió en el 2004. Entonces, cuando salió eso y me habían comprado 1000 discos, cash, yo sentía folclore andino con música electrónica. Yo sentía que de alguna manera los estaban estafando y yo dije, se van a quedar con los discos, no van a colocar un solo disco, nada, todo por adelantado. Entonces, y fuimos a promocionar el disco al programa de Chema en el cable, ¿no? Entonces Chema, mira, vamos a poner, entonces salía el clarín cajamarquino con un acompañamiento así, con tipo como de jazz, y escuchamos todo el disco y de repente se vendió todo, sorpresivamente, se vendió todo, me vuelven a llamar, oye, hemos vendido todo, queremos comprar 2000 discos más. No, 3000 discos más queremos comprar. 3000, ya, hemos vendido 1000, queremos 3000, van 4. Si me compras 1000 discos más, es disco de oro, porque por una venta de 5000 en Perú era disco de oro. Yo no había vendido 5000 al público, pero sí yo había vendido 5000 discos. Entonces técnicamente, dijeron ya, cuadramos, digamos, la forma de pago, cuánto íbamos a pagar por todo, cuánto me iban a pagar por todo esto. Entonces en julio, el disco había salido en abril. En julio anunciamos una conferencia de prensa, disco de oro, Café Incaterra. Entonces eso cambió, digamos, el estándar de las reglas del juego, ¿no? Y a mí me llamaban a trabajar porque querían el elemento de peruanidad. Los 100 años de tal empresa, no sé qué de una mina, no sé qué de la fusión de un banco. Entonces yo iba y le daba el toque de peruanidad con mi música. Y así trabajé desde el 2004, trabajé hasta más o menos el 2008, que volví al rock. Y en el 2009 hice el disco de fusión con flamenco. Era un proyecto muy interesante porque me contrató en el 2008. Me contratan para un evento corporativo donde había un momento, era un momento de caballos de paso. O sea, era una asociación de criadores de caballos de paso y todo esto. Y entonces en un momento había que hacer una pieza musical donde había un joven en el caballo y una bailadora de flamenco en la tierra. Y interactuaban este tema cultural, ¿no? El caballo de paso, que es como un ícono de la cultura peruana. Es como el pisco, ¿no? Peruanazo. Sí. Ojo, eso tiene una historia. Es peruanazo, pero a partir de los españoles, porque la uva la trajeron los españoles, el caballo lo trajeron los españoles. Y hay una tendencia a... Ese es un tema personal. A olvidarlo, ¿no? Es por la invasión europea, o sea, los conquistadores, los que ganaron, cuentan la historia a su manera, pero los perdedores tienen su propia historia y eso nos está honrando porque nadie habla de la bebida de bandera que es la chicha de maíz que se consume en el sur andino, que es sin chicha. Cuando tú contratas una construcción artesanal, digamos en adobe y todo eso, o el trabajo en las chacras, parte del contrato es la chicha, tienen que tomar chicha. Esa es la bebida de bandera, no es el pisco. Pero no la puedes envasar, no la puedes marketear, pero no es el tema que nos concierne. El tema que nos concierne es, me llaman para un evento, tengo que hacer una música y llamé a un
un amigo, porque yo no sabía nada de flamenco, que es Ernesto Hermosa. Y Ernesto me ayudó con este proyecto y él hizo un baile de bulerías y hicimos el evento. Entonces era una mezcla de bases peruanas, de cajones peruanos y cosas, y tenía guitarra española. Y me tocó ir, en el 2009, me tocó ir a España y quería, como el tema había quedado muy bonito, yo quería ponerle como guapeo, sacarle a ¡hey, dale, toma, no sé qué! ¿No? En España eso le llaman jaleo. Quería ponerle el jaleo de unos gitanos. Entonces me contacté con unos gitanos, fuimos al estudio y el tema quedó muy bonito. En lo que yo estaba buscando, cómo contactar con músicos, le estaba contando mi idea a un español un día cenando y tal. Entonces yo le dije, mira, tengo este proyecto de música peruana, pero quiero que los gitanos intervengan con sus ¿cómo se dice? Llamados típicos, animación, como el animador que hay en la chicha o en la cumbia, lo que fuera. Entonces el tipo me dice, tú quieres hacer una cosa como lo de Cigala. ¿Qué había hecho Cigala? Cigala es uno de los cantadores gitanos más importantes de España, ¿no? de la actualidad. Él había hecho un disco con Bebo Valdés, había hecho un disco de boleros. Entonces tocan boleros cubanos. Bebo Valdés, ese es el papá, o era, no creo que está muerto ya, de Chucho Valdés, el director de Iraquere, o sea, músicos que yo los tenía completamente mapeados. A Bebo no, pero a Chucho sí, desde los años 70. En todo caso, creo que ganó un Grammy por ese disco. Y Cigala canta como gitano, como cantador flamenco, canta boleros cubanos. Y eso fue increíble. Entonces cuando el tipo me dice, ¿tú quieres hacer algo como lo de Cigala? En realidad no, pero lo pensé y dije, sí, claro. y ahí me vino la idea. Entonces, como me quedó muy bien, esto era en marzo del 2009, yo volví en julio. Llamé a estos mismos gitanos y grabamos 3 temas más. Me traje unas bases de afro, de marinera, de festejo, lo que fuera, y completé el disco. Y me di cuenta que todos los ritmos que tenemos como afroperuanos, en España los tienen con otro nombre y muchísimo más complicados, que son ritmos de flamenco. Y eso fue una revelación súper importante, porque el nexo de cómo nos vemos a nosotros y cómo vemos nuestra identidad tiene mucho que ver con España, tiene mucho más que ver con España de lo que realmente se tiene. Te cuento una anécdota. Cuando saqué el disco, me fui con una chica que baila flamenco y unos periodistas de la televisión al Guayao. Y entonces fuimos a tocar y tocábamos, yo tocaba festejo y la chica bailaba el festejo. Ellos tienen un ritmo que se llama tanguillos. Entonces ella bailaba por tanguillos y tocaba festejo, y en un momento se ponen a zapatear y está zapateando la bailadora de flamenco, está zapateando, y después hay un pata del Guayabo que dice, qué bacán los españoles, cómo le han copiado el zapateo a los negros peruanos. Que son dos cosas completamente diferentes, no tienen nada que ver, pero él sentía que era eso, ¿no? Entonces, hay un poco, a lo que voy es que hay un tema de cómo nos vemos a nosotros en el Perú y cómo vemos nuestra cultura. Y he descubierto que hay influencias y cosas que digamos no están en la cultura popular, y la gente, la leyenda urbana no lo tiene en cuenta. Los académicos sí. Los académicos le preguntas y sí, te explican un montón de cosas. Pero eso es muy aburrido, la gente no lo consume las universidades, ¿no? Entonces, esa es un poco la distancia que hay entre los conocimientos, y tiene que ver con lo que cuento de historia y de cómo fue Chincha un sitio de civilización ininterrumpida
de 3000 años, porque eso era antes cultura Paracas. Y eso es un poco, digamos, lo que es mi interés principal en descubrir. Cuando he descubierto eso, es fascinante, es fascinante. Bueno, y llegamos hasta el día de hoy, que sigo vivo y sigo haciendo música, y mi proyecto principal es la música electrónica. Romper las reglas. Pero no hemos filmado acá, solo hemos filmado de este lado. Respetuoso, pues. Irreverente, pero respetuoso. Hola, el próximo año, estamos en el 2023, en el 2024, de alguna manera cumplo 50 años de trayectoria artística. Entonces, básicamente lo que a mí más me interesa es ordenar todo lo que he hecho estos años. No está ordenado. Si por A o por B yo no tuviera la capacidad de explicar qué es lo que está ahí en todos mis... Tengo archivos de cintas análogas, de videos, de una película de 16 milímetros de Amador Valleumbrosio de 1979. Todo ese material lo quiero ordenar y los 50 años me sirven para concentrarme en eso. Básicamente no hay nada que celebrar porque, digamos, uno puede celebrar todos los días. Eso me parece que esa es la mejor, digamos, ¿cómo se dice? La mejor actitud y la mejor, ¿cómo se dice? Sí, la mejor actitud, ya lo dije. Esa es la mejor actitud que uno puede tener, celebrar la vida, la música todos los días, porque nunca se sabe cuándo te van a llamar, ¿no? Estoy en lista de espera. Mira esta joya, es de mi época. Ya no hay, única. Gracias, Vicky. Nos vemos. Gracias a San Marcos. Gracias.